Vamos a hablar de las enfermedades reumáticas producidas por microcristales, especialmente de la gota. Las enfermedades reumáticas por microcristales son un grupo de enfermedades inflamatorias que están producidas por la presencia de cristales en las articulaciones y en otros tejidos. Principalmente existen tres: la gota, relacionada con los cristales de urato monosódico; la condrocalcinosis, relacionada con los cristales de pirofosfato cálcico; y la artritis por cristales de hidroxiapatita. Ya hablando de la gota, diremos que es una enfermedad reumática a consecuencia del depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones y en otros tejidos, que provocan episodios de inflamación que suelen ser autolimitados y cursan con altos niveles de uricemia. La hiperuricemia se define como niveles mayores de ácido úrico a 7 miligramos por decilitro en la sangre. Los niveles de ácido úrico en orina de 24 horas también pueden aumentar a cantidades mayores de 800 miligramos en 24 horas e indican que hay un incremento en la producción de ácido úrico. En la epidemiología diremos que la prevalencia e incidencia de la gota es altamente variable en las diferentes partes del mundo. Se ha encontrado una mayor prevalencia en los países desarrollados en relación con los países en vías de desarrollo. A nivel mundial, la prevalencia está reportada desde el 0.1 hasta el 10% aproximadamente, siendo mayor de 1% en la mayor parte de los países desarrollados, especialmente América del Norte y Europa. La incidencia varía entre 0.3 y 0.6 casos por cada 1000 personas al año. El metabolismo del ácido úrico es a partir de los ácidos nucleicos. Es el resultado del metabolismo de las purinas y suele aumentar en sus niveles en sangre a partir de la adolescencia. El urato monosódico únicamente se sintetiza en tejidos que contienen xantina oxidasa, una enzima que logra convertir de la hipoxantina a xantina y de la xantina a ácido úrico. Esto sucede especialmente en el hígado o en el intestino delgado. En la lámina podemos ver la vía de degradación de los ácidos nucleicos, que se realiza por tres vías: la vía de la guanosina, la inosina y la adenosina. La vía de la inosina es la responsable especialmente de la producción de ácido úrico, puesto que la inosina se convierte en hipoxantina y la hipoxantina en xantina gracias a la enzima xantina oxidasa, y de la xantina se convierte en ácido úrico que luego será eliminado por el riñón. La mayor parte del urato se elimina por los riñones, del 60 al 75%, y el resto lo hace por el intestino. Existen muchas causas de hiperuricemia. La etiología está relacionada con un factor genético y un factor hormonal. Existen algunos genes que están alterados, que tienen variaciones. Genes que codifican para la proteína GLUT9, responsable de la reabsorción del urato de la membrana vasolateral del túbulo proximal. Y hay otro gen que regula la secreción del urato a través de la membrana apical del túbulo proximal. En el factor hormonal diremos que los varones sufren más frecuentemente gota que las mujeres. Las mujeres suelen sufrir gota recién después de la menopausia. Existe una aparente relación de los estrógenos con la menor frecuencia de la gota en las mujeres, aparentemente por una acción úrico-súrica de los estrógenos. En la lámina vemos varias causas para que se produzca la hiperuricemia. Existen tres mecanismos explicados claramente: el aumento de la síntesis de ácido úrico, la disminución de la excreción del ácido úrico y el mecanismo combinado. En el aumento de la síntesis está en el recambio celular aumentado que se produce en enfermedades mieloproliferativas o linfoproliferativas, en los cánceres. La hemólisis
o la rhabdomiólisis o enfermedad de Paget o psoriasis extensa. Las alteraciones de algunas enzimas que se encuentran en la cascada metabólica del ácido úrico, como el déficit de la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que es causante de la enfermedad de Lesch-Nyhan-Kelly-Sigmiller, o el aumento de la actividad de la fosforibosilpirofosfato sintetasa, que se produce cuando existe un ejercicio muy intenso o en casos de obesidad. También está la glucogenosis de tipo 3, 5 y 7. En el mecanismo que habla de la disminución de la excreción, se encuentran enfermedades como insuficiencia renal, enfermedad renal poliquística, diabetes insípida, acidosis láctica y cetoacidosis, la sarcoidosis, el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y la intoxicación por plomo o saturnismo. También la presencia de fármacos como los salicilatos, cuando se toman menos de 2 gramos al día, diuréticos como la furosemida, etambutol, piracinamida en el tratamiento de una tuberculosis, ciclosporina A, un inmunosupresor, ácido nicotínico, levodopa. Un mecanismo combinado se podría ver cuando existe un déficit congénito de la glucosa 6-fosfatasa o un déficit de la fructuosa 1-fosfato-aldolasa. También cuando se consume alcohol y cuando el paciente está cursando con cuadros de shock. En el pequeño recuadro también vemos parte del metabolismo de las purinas y la formación del ácido úrico a partir de la xantina por la acción de la xantina oxidasa. En las manifestaciones clínicas diremos que la historia natural de la enfermedad tiene 4 fases por las que suele pasar un paciente. Una primera fase es la hiperuricemia asintomática, donde el paciente tiene elevación del ácido úrico, pero ningún síntoma. El ataque agudo de gota, que es la primera vez que se inflama alguna articulación, una bursa o un lugar de entesis. El periodo intercrítico, que es el periodo en el que no tiene síntomas, y la gotatofasia crónica, que es la fase última en la que tiene extendida la enfermedad y es persistente. La hiperuricemia sintomática es la etapa preclínica y puede alcanzar hasta los 20 años antes de que aparezca el primer ataque de gota. El riesgo de ataque de gota obviamente incrementa al elevarse los niveles de ácido úrico en sangre. Generalmente suele ser monoarticular, hasta en el 90% de los casos, y en el lugar del brote se presenta la tétrada de Celso con dolor, calor, rubor y tumefacción, y obviamente la pérdida de la función. En la lámina estamos viendo las características clínicas típicas de un ataque de gota que se presenta en la primera metatarsofalágica y se llama podagra. Pero también vemos que hay inflamación a nivel del tarso. Hay predilección por las extremidades inferiores, como ser la primera metatarsofalágica, también tarsos, tobillos, rodillas. Sin embargo, con menos frecuencia, puede presentarse también en metacarpofalángicas e interfalángicas, también en muñecas, en hombros y en caderas. Suele presentarse también en tejidos blandos, como las bursas del olecranon y los tendones aquiles en los pies. En la lámina podemos ver la localización que puede afectar la gota. Diremos que es característico que sea asimétrica y es común que afecte la rodilla de un lado y el tobillo del otro, o el codo de un lado y el hombro del otro, etc. Pueden haber síntomas constitucionales cuando hay un ataque agudo y además generalizado como fiebre, cefalea y malestar general. En esta lámina podemos ver varias manifestaciones.
En la parte de la izquierda arriba vemos una podagra muy típica. A la izquierda y abajo vemos la artritis de una rodilla. A la derecha arriba estamos viendo una bursitis en la bursa del olecrano. Y a la derecha y abajo vemos la inflamación en la inserción del tendón de Aquiles. Y en aquel lugar aparentemente el paciente además tiene acúmulo de ácido úrico en los tejidos blandos que han intentado salir hacia afuera produciéndose una úlcera que drena un material blanquecino de tipo tiza, que suelen ser cristales del urato monosódico. Entre cada brote de artritis ocurre un periodo intercrítico, caracterizado por la ausencia de síntomas, en los que el paciente no tiene ningún dolor. Sin el tratamiento adecuado, los ataques se van haciendo cada vez más frecuentes y más intensos, hasta que se llega a la artritis gotosa crónica, en la que el paciente tiene dolor prácticamente todo el tiempo y suele ser poliarticular. Ya no existen periodos intercríticos libres de dolor. En la imagen vemos un paciente con gota crónica al que también se le han afectado las manos. Allí vemos la presencia de la artritis de metacarpofalángicas y también la presencia de acúmulos de ácido úrico en la región de las metacarpofalángicas en el tejido celular subcutáneo, los famosos tofos. La enfermedad no tratada progresa a la destrucción articular y se acompaña por la formación de tofos palpables. Estos tofos son masas formadas por el acúmulo de cristales de urato monosódico de aspecto blanco amarillento que están ubicados en articulaciones, orejas, tejido celular subcutáneo o piel y pueden causar destrucción ósea y deformidad articular. El índice de formación de tofos se correlaciona directamente con el grado y la duración de la hiperuricemia. Cuanto más ácido úrico existe, más probabilidad de que se produzcan los tofos. En esta lámina podemos ver algunos lugares frecuentes en los que se encuentran los tofos. En la lámina de arriba y a la izquierda podemos ver una gota poliarticular tofácea que ha afectado las metacarpofalángicas, algunas interfalángicas proximales y algunas interfalángicas distales. Es muy típico de la gota hacer asimetría en cuanto a las articulaciones comprometidas. También podemos ver tofos abundantes sobre estas articulaciones que están en el tejido celular subcutáneo. Arriba y a la derecha vemos unos pies también afectados por una gota poliarticular tofácea y vemos grandes tofos en las interfalángicas de los primeros sortejos. También hay tofos en el resto de los dedos. En la parte de abajo también podemos ver otras localizaciones. En la bursitis olecraneada, en el pabellón auricular, y también vemos una lámina en la que está mostrando una gota en una mujer que tiene tofos en las interfalángicas distales. En esta lámina podemos ver tofos en los dedos, incluso en la cara palmar y también en la región subpatelar de la rodilla. Para el diagnóstico, el estándar de oro es precisamente la identificación de los cristales de urato monosódico en el líquido sinovial por medio de un aspirado articular y utilizando la microscopía de luz polarizada. En las láminas podemos ver al cristal de ácido úrico típico como varilla y en agujas que suele cambiar de color con la luz polarizada. En esta lámina podemos ver muchos cristales en el líquido sinovial de un paciente. La típica forma en agujas muestra una birrefringencia. Los cristales que se encuentran verticales toman el color celeste o azul y los cristales que están en posición horizontal más bien son amarillos. Si cambiamos la dirección de la luz polarizada, los colores se invierten.
Entre los estudios de laboratorio, el análisis del líquido articular debe incluir también el conteo de los leucocitos, la química y el cultivo, para descartar otras patologías. El ataque agudo de gota suele tener un recuento leucocitario de más de 50.000 células por milímetro cúbico, con predominio de polimorfonucleares. La bioquímica nos muestra niveles normales de glucosa y los cultivos deben ser negativos. Una artritis séptica más bien cursa con ausencia de cristales, con niveles bajos de glucosa y cultivos muchas veces positivos. A pesar de que la hiperuricemia es una característica de la enfermedad, hay que tener en cuenta que durante los ataques agudos el ácido úrico es muy posible que haya disminuido y esté en niveles normales. Se dice que la hiperuricemia en realidad se presenta en el periodo pre-brote. La radiografía convencional es el estudio que más se utiliza, aunque no nos sirve para ver etapas tempranas de la enfermedad. Muchas veces los cambios radiográficos se ven hasta 10 años después del primer ataque de gota. En la lámina podemos ver la radiografía de un pie, donde se puede ver el aumento de volumen de partes blandas, secundario a la presencia de un tofo gigantesco en la primera metatarsofalágica del pie. Y podemos encontrar también erosiones. Los típicos en sacabocado, que son periarticulares, también intraarticulares. Puede respetarse el espacio articular, pero cuando la gota ya está avanzada, el espacio articular también se afecta estrechándose. También podemos encontrar depósitos de urato monosódico en el cartílago. También podemos encontrar debajo de los tejidos blandos, cerca de los tendones y en las bursas. Hay otros estudios de imagen que también se pueden utilizar, especialmente para apoyar el seguimiento de la enfermedad, como por ejemplo el ultrasonido. En la imagen de arriba podemos ver el ultrasonido de una rodilla de un paciente con gota, el típico signo de doble contorno por el depósito de cristales de urato monosódico. La tomografía computarizada nos ayuda especialmente a ver erosiones en lugares bastante inusuales y cuando estas son muy pequeñas. La resonancia magnética nos puede ayudar igualmente a ver la destrucción articular, la presencia de tofos, tendones y bursas comprometidas. En la imagen de abajo podemos ver precisamente erosiones a nivel del hueso del primer metatarso del primer ortejo y encontramos también la presencia del depósito de ácido úrico en un gran tofo que está rodeando la articulación. Hay que tener en cuenta que este tipo de estudios suelen hacerse cuando los lugares de afectación son inusuales. En el tratamiento de la gota se contempla la valoración del cuadro clínico, los niveles del ácido úrico en sangre y sus complicaciones. Además de tratar el dolor y la inflamación, la terapia debe concentrarse en evitar y disminuir la hiperuricemia y así los ataques. Hay que considerar que la terapia es por tiempo indefinido. Por lo tanto, deben vigilarse los efectos colaterales y las contraindicaciones de los fármacos que se utilizan. El uso de diversos fármacos depende de la fase de la enfermedad, las características del fármaco y las características del paciente. La terapia para la enfermedad de la gota utiliza básicamente 3 tipos de fármacos por su mecanismo de acción. Los inhibidores de la síntesis de ácido úrico, como el allopurinol y el febuxostat, los úricos úricos, que ayudan a la excreción del ácido úrico a nivel del riñón, como la benpromarona y el probenecid, y los antiinflamatorios, que ayudan en los momentos de crisis gotosa, como los antiinflamatorios no esteroideos, la colchicina y los corticoides. En esta lámina podemos ver que existen 2 contextos al momento de tratar la gota. Por un lado, el tratamiento de la hiperuricemia y por otro lado, el ataque agudo de la gota y la profilaxis de los ataques. Para el tratamiento de la hiperuricemia tenemos las drogas úricos-úricas
Y tenemos los inhibidores de la santina oxidasa, además de los análogos de la enzima urato oxidasa. Estas drogas han sido estudiadas en la gota aguda, más no en la enfermedad crónica, porque no existen estudios a largo plazo en esta población. Tampoco existen estudios definitivos cuando el paciente tiene complicaciones renales y utiliza la diálisis. El ataque agudo y la profilaxis de los ataques suele hacerse con antiinflamatorios no esteroideos. La dosis depende del fármaco y también de las características del paciente. Es necesario usarlas con precaución. Lo mismo pasa con la colchicina. Cuando estamos hablando de corticoides, diremos que los corticoides en general se utilizan por vía intraarticular o en infiltraciones del tejido blando. Casi nunca se utilizan corticoides por vía sistémica. En la lámina de la derecha podemos ver nuevamente el metabolismo de las purinas y la formación de ácido úrico. Además podemos ver dónde actúan los fármacos utilizados en la gota. Los inhibidores de la santina oxidasa como alopurinol y febuxostat interfieren en la transformación de la hiposantina a santina. Y el febuxostat además interfiere en la transformación de santina a ácido úrico. Los úricos como probenecid y benzbromarona estimulan y favorecen la eliminación de ácido úrico en el riñón. Los análogos de la urato oxidasa, como la pegloticasa y la rasburicasa, más bien actúan sobre la uricasa y transforman el ácido úrico en alantoína, que puede ser eliminado por el riñón más fácilmente. En esta lámina vemos las dosis que habitualmente se utilizan para todas estas drogas, sea colchicina, lopurinol, febuxostat, probenecid, benzobromarona, pegloticasa y corticoides. La dieta también es una fuente de purinas, que podría ser útil para el control de la gota. Sin embargo, se ha visto que la restricción muy estricta de alimentos que son ricos en purinas reducen apenas 1 miligramo por decilitro la concentración de urato monosódico en estos pacientes y reducen la eliminación de ácido úrico apenas en 200 miligramos al día. Por lo tanto, no es el pilar fundamental del tratamiento. Sin embargo, se puede evitar algunos alimentos que han demostrado ser una mayor fuente de ácido úrico, como ser la carne de cerdo, la de cordero, los embutidos, el marisco y el alcohol. La mayor complicación articular está relacionada con la extensión de la enfermedad a la forma poliarticular, además porque ésta tiene capacidad de incapacitar o invalidar al paciente por las múltiples erosiones y deformidades que produce. La complicación más grave en relación al riñón está evidenciada por 3 enfermedades. Por un lado, la nefrolitiasis, que puede preceder a la enfermedad gotosa, es la sobresaturación de cristales de urato que favorece la formación de cálculos en el riñón. Estos cristales pueden también ser parte del núcleo del lito y luego rodearse de sales de calcio, formando también cálculos de oxalato o de fosfato cálcico. La segunda patología es la nefropatía intersticial, que se da en fases avanzadas de la enfermedad y está causada por el depósito de urato con el desarrollo de una reacción inflamatoria con células gigantes. Y finalmente, la tercera patología es la nefropatía por ácido úrico, que se presenta en situaciones de producción intensa y aguda de ácido úrico, como por ejemplo cuando se produce una quimioterapia, donde el urato se deposita en los túbulos distales y colectores, produciendo insuficiencia renal aguda. En estos pacientes se puede medir el índice ácido úrico creatinina, que normalmente es como máximo 0.9. En estos pacientes se encuentra un índice mayor a 1. Hay que pensar también en las comorbilidades que suelen presentarse junto con la gota.
Se ha visto que estos pacientes suelen tener comúnmente obesidad e hipertensión, diabetes, dislipidemias, hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias, síndrome metabólico, cardiopatías isquémicas, insuficiencias cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal crónica y la litiasis renal, de la cual ya habíamos hablado. En conclusión, diremos que la gota es un reumatismo de compromiso articular y extraarticular secundario al depósito de cristales de ácido úrico y ligado a la influencia genética, además de factores predisponentes. Su clínica es característicamente episódica y secundaria a la inflamación mono, oligo o poliarticular de predominio en extremidades inferiores y acompañada de tofos. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno evitan las manifestaciones graves y las complicaciones. Debemos entender el contexto, además, que existe por el desbalance metabólico que tiene el paciente y no descuidar las comorbilidades que pueden empeorar las condiciones del paciente. Gracias por su atención.